Pues muy buenas tardes a todos. Yo también quiero empezar agradeciendo la invitación por varios motivos, ¿no? Fundamentalmente porque gracias a estos foros pues podemos llegar a la ciudadanía, que es verdaderamente lo que ahora más nos preocupa y más nos ocupa. Bueno, yo atendiendo a la invitación que se me hizo, pues voy a intentar, no sé de cuánto tiempo dispongo. ¿De cuánto tiempo dispongo aproximadamente? Una hora por ahí. Vale. Bueno, sí, intentaré resumir todo lo que tengo que explicar, ¿no? El título es muy sugerente y bueno, pues voy a intentar acogerme a lo que se me ha pedido, que en definitiva es explicar de qué dinero disponemos ahora las administraciones públicas para la regeneración y la rehabilitación urbana. Has explicado muy bien bueno, pues que ahora las administraciones somos bueno, pues las que manejamos unas cuantías económicas que tenemos la suerte de que nos ha venido de Europa, pero ahora el papel fundamental está, como vais a ver y como voy a intentar explicar, pues en los ciudadanos. Voy a empezar haciendo una cosa que me suelen pedir cuando empiezo a hablar de fondos, empiezo a hablar de programas, empiezo a hablar de convocatorias, ¿no? Que es, aunque solo sea un par de minutos, de dónde viene todo este dinero, porque creo que todos, incluso a los propios gestores públicos, pues nos invaden muchas convocatorias, muchas informaciones sobre fondos y bueno, yo creo que lo primero es intentar situarse de dónde viene. Bueno, sin irnos muy lejos, pues ya sabéis que tras la pandemia, pues Europa decidió iniciar un fondo de recuperación que se llamó Fondos Next Generation y esos fondos tienen dos vías de canalización o dos instrumentos, lo que denominamos el mecanismo de recuperación y resiliencia, el MRR, y el fondo REACT-EU, que es Reacción a Europa. Es importante esta primera distinción, en la que no voy a volver y simplemente os la explico por una cuestión que diré después, porque tienen un comportamiento muy diferente. La Junta de Castilla y León ha recibido fondos de ambos instrumentos, mucho dinero, como vamos a ver ahora, pero con una diferencia fundamental. Los fondos REACT-EU se tienen que ejecutar el 31 de diciembre de 2023, con lo cual es un dinero pues, en el que evidentemente las administraciones tenemos una responsabilidad de gestión muy elevada y ahora os explicaré en el caso de la Dirección General de Vivienda para qué lo estamos destinando, y el mecanismo de recuperación que ha derivado primero en la elaboración de un plan de recuperación, transformación y resiliencia, que muy bien comentabas, a partir de ahí en la elaboración de un Real Decreto, que os pongo ahí porque muchas de las cosas que voy a contar proceden de ese Real Decreto, es el 853, que es en el que a nivel nacional se nos ha marcado a las comunidades autónomas qué programas para la mejora de la eficiencia energética de edificios residenciales tenemos que convocar todas las comunidades autónomas. Cuando se publicó, bueno, pues estuvimos primero muchos meses de negociación todas las comunidades autónomas con el Ministerio, pero ahora ya, bueno, lo aprobado es lo que hay y todas las comunidades autónomas nos hemos puesto a elaborar esas convocatorias, que son las que yo quiero explicar, porque bueno, se han convocado hace poco y creo que tienen mucho interés y probablemente poco conocimiento por parte de los ciudadanos y necesitamos a toda la sociedad civil, especialmente a los profesionales, para que puedan primero entenderlo y luego ser capaces de explicarlo a los ciudadanos. Sin muchas explicaciones ni profundidad especial en lo que ha sido el plan, solamente recordaros que el plan de recuperación, como trae muchas cosas en las que yo no voy a entrar, tiene 4 grandes líneas generales o directrices, 10 políticas palanca y 30 componentes. 30 componentes. Cada uno de esos componentes es el que da lugar a que no solamente una dirección general como la de vivienda tenga que hablar, sino que también hay otras muchas competencias en otras direcciones generales o departamentos ministeriales o ministerios también y consejerías que también están tramitando otro tipo de ayudas. Por eso no hay que olvidar que esto es una cosa muy global y yo voy a hablar de una cosa muy pequeña, pero vienen fondos para cosas muy distintas. En concreto, para saber cuáles son esas 4 líneas directrices fundamentales, pues el dinero de Europa para esa recuperación ha venido para transición ecológica, transformación digital, cohesión económica y social y, bueno, y territorial y la igualdad de género. Como veis, pues a partir de ahí se derivan pues, muchísimas líneas que cada administración pues, podría contar o desarrollar. Si ya nos olvidamos un poco de esto y tratamos de descender a la línea propia, digamos que correspondería a la dirección general que dirijo, ya iríamos
a explicar cuáles son los fondos asignados a Castilla y León, ¿no? Que es donde quiero empezar a descender, salvo que luego bueno, queráis que contemos alguna cosa más de lo que es el plan en sentido más amplio. Bueno, a Castilla y León, como os pongo ahí, le ha correspondido solo en lo que se refiere a mi dirección general, o a la Dirección General de Vivienda, porque no es mía, le ha correspondido para la rehabilitación de edificios residenciales las siguientes cuantías. Procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, pues un total de 215 millones, que ahora os voy a explicar cómo están divididos y para qué son, ¿de acuerdo? Que es donde básicamente me voy a centrar. Pero además también hemos recibido una cuantía importante de dinero, 31,5 millones, procedentes de esos otros fondos, que eran los fondos REACT-EU. Como en estos no me voy a poder detener mucho más y además no ha generado la elaboración de convocatorias públicas, os explico un poquitín ahora y luego si queréis pues entramos en ello. Los fondos REACT-EU son unos fondos en los que la Junta de Castilla y León lo que ha hecho ha sido solicitar, y en el caso de la Dirección General de Vivienda, para la rehabilitación de edificios de titularidad pública para destinarlos al alquiler social. En concreto, estamos rehabilitando casas de camineros en la provincia de León, tanto en Astorga como en Valencia de Don Juan, y además estamos rehabilitando inmuebles en municipios de menos de 5.000 habitantes a través del programa tradicional que probablemente algunos conocéis, que es el programa Rehabitare. Y también estamos mejorando la eficiencia energética de algunas promociones que son titularidad de la Junta de Castilla y León. Eso conllevaría pues, un desembolso importante a través de licitaciones que están todas en marcha, porque como os comentaba antes, todas ellas tienen que estar finalizadas, esas actuaciones, a 31 de diciembre de 2023. Eso a la sociedad civil ha generado pues, las licitaciones y las correspondientes obras por parte de las empresas constructoras. Si sumamos ambas cuantías, pues en total de aquí a 2026, Castilla y León, para estas actuaciones de rehabilitación energética de edificios residenciales, recibiría al menos 247,3 millones de euros. Digo al menos porque no puedo, pero muchas veces comparto esta ponencia con alguien de Energía y Minas, del EREN, porque ellos también están tramitando unas ayudas muy similares para la rehabilitación energética de viviendas residenciales en municipios de menos de 5.000 habitantes, a través de unos programas que a lo mejor conocéis que se llaman Pre-5000. Esto es una pena y es un problema, porque esas convocatorias que pretenden lo mismo pues son diferentes a las que hemos convocado en nuestra Dirección General. ¿Por qué? Porque vienen de ministerios diferentes, con reales decretos diferentes. Entonces digo que es una pena simplemente para el ciudadano, porque al final las exigencias vienen a ser básicamente las mismas. Con esto quiero decir que todavía hay incluso mucha más cuantía para esta actividad de rehabilitación energética. Bueno, centrándome entonces en los programas del plan de recuperación, voy a explicar bueno, básicamente esos 215,8 millones, a qué están destinados y cómo se van a distribuir, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues el plan de recuperación, transformación y resiliencia, de esos 30 componentes que os comentaba antes, tiene uno, que es el componente 2, que tiene esos dos objetivos que marco ahí: impulso de actuaciones de rehabilitación y mejora del parque edificatorio, tanto en ámbitos rurales como urbanos, y el fomento de la construcción de viviendas en alquiler social. Esos serían los dos grandes pilares de esa cuantía económica que se nos ha atribuido. Contribuir, por un lado, a la descarbonización de aquí a 2050 a través, como vamos a ver ahora, de 5 programas, pero a la vez, si recordáis antes, hablaba 4 grandes líneas directrices: transición ecológica, por un lado, pero también cohesión económica y territorial, es decir, ayuda a los más desfavorecidos, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues en este componente aparecen esos dos objetivos, por decirlo de alguna manera, o esas dos líneas estratégicas. Por un lado, la lucha contra el cambio climático, por decirlo de alguna manera, y además también procurar que los más desfavorecidos puedan recuperarse, en el caso concreto de estas actuaciones, mediante la construcción de viviendas para alquiler social, pero de viviendas que tienen que ser eficientes energéticamente. Bueno, ese componente 2, como os decía, se desarrolla
a través de 6 programas, que son los que contiene ese Real Decreto 853/2021, que nosotros hemos ido a convocatorias directas, no hemos elaborado bases reguladoras para ponerlas en circulación rápidamente, pues hemos ido a convocatorias directas. ¿Cuáles son esos 6 programas? Bueno, he señalado en verde los 3 en los que me voy a centrar más, pero también voy a hablar del programa 1, voy a hablar de todos, menos del programa 2, por las cuestiones que, si queréis, luego en el debate comentaré. Básicamente son, de esos 6 programas, hay 5 que son los más importantes y los que más cuantía económica conllevan, que son, por un lado, el programa de ayudas a la rehabilitación a nivel de barrio, que son los antiguos ARRUS, que ahora tienen ese otro nombre, más difícil de pronunciar, los entornos residenciales de rehabilitación programada, ERRPs, que suena pues un poco extraño, pero bueno, que es lo mismo, es la rehabilitación de viviendas, pero a nivel de barrio, con la posibilidad también de mejorar las infraestructuras, los servicios urbanos de un barrio en concreto, del que después también me centraré, intentaré hablar cómo estamos en el caso de León. Luego, los otros 3 programas importantes son los programas de ayudas a la rehabilitación a nivel de edificio, a nivel de vivienda, para la elaboración del libro del edificio existente, que son los programas 3, 4 y 5, y el 6, que sería ese otro programa para la construcción de viviendas para alquiler social con altos niveles de eficiencia energética. Bueno, de estos 6 programas hemos convocado o están sujetos a convocatoria pública, por exigencias del propio Real Decreto, los programas 3, 4 y 5, es decir, rehabilitación de edificio, rehabilitación de viviendas y la elaboración del libro del edificio existente. El programa 1 de barrios no está sujeto exactamente a convocatoria pública, no hay una convocatoria pública, pero sí hay, por decirlo de alguna manera, una mínima concurrencia, como después trataré de explicar. Y el programa 6 es un programa que se pone la cuantía económica, que en concreto en total son 57 millones, se pone a disposición de las administraciones públicas para la construcción de viviendas para destinarlas al alquiler social, ¿de acuerdo? Ese programa, bueno, luego lo contaré, no financia 100% de la construcción, sino básicamente el 50% de la construcción de esas viviendas. Bueno, centrándome en los programas de convocatoria, en los que ya han salido, voy a intentar en 20 minutos aproximadamente contar lo más importante de esas convocatorias que, como os digo, ya están publicadas. ¿Cuál es el objeto de los programas? Bueno, pues en el caso de los programas 3 y 4, que ya los voy a citar así para no ser muy reiterativa, pues lo que pretenden básicamente es financiar, o sea, ayudar a los particulares a financiar las obras o actuaciones en las que se obtenga una mejora acreditada de la eficiencia energética. Es decir, es rehabilitación, pero no rehabilitación de inmuebles sin más, que también, pero si no lleva aparejada unos niveles de eficiencia energética bastante elevados, como voy a explicar ahora, entonces no se obtiene ayuda. Lo digo porque normalmente se ha llegado siempre a la eficiencia energética a través de la rehabilitación. Es decir, primero me importa rehabilitar las enfermedades de mi edificio y luego ya pues mejoro la eficiencia energética. No, Europa lo que nos ha dicho es, si ustedes quieren rehabilitar solamente el inmueble porque está en un mal estado de conservación, háganlo, pero no hay fondos europeos para ello, ¿de acuerdo? Por eso he insistido en recordar esas 4 líneas principales, porque muchas veces, y es verdad, nos encontramos con que hay muchas necesidades en las que decimos no hay fondos europeos, yo qué sé, por ejemplo la mejora de las carreteras o de muchas infraestructuras. Bueno, pues hay que recordar esas 4 líneas para entender, bueno, lo que ha querido Europa, o sea, ha dicho, bueno, vamos a ayudaros, pero aquí hay unos objetivos que cumplir en general, pues para la mejora de la vida, y vamos a intentar que esa recuperación económica vaya pues para estas líneas, y así vamos cumpliendo objetivos que nos hemos venido marcando a lo largo de los años. Bueno, pues como decía, obras o actuaciones en las que se obtenga una mejora acreditada de la eficiencia energética, que en el primer caso, en el caso de los edificios, tanto residenciales, colectivos como unifamiliares, y en el caso de las viviendas, bien para viviendas unifamiliares o para pertenecientes a edificios plurifamiliares. Ahora lo explicaré un poco mejor. Y en el caso del programa 5, es decir, el del libro de edificio existente, el objeto fundamental es impulsar e implantar el libro del edificio existente. ¿Para qué? Bueno, pues para que los ciudadanos sepan cómo está el edificio y programar rehabilitaciones de los edificios. Esto es un programa más a largo plazo. ¿Qué es lo que cubriría? Luego lo explicaré también, pues la subvención cubriría
Parte de los gastos de los profesionales, de los honorarios profesionales, porque aquí tiene que haber un profesional que examine cómo está el edificio y que haga ese libro, como digo, pero también proyectos técnicos, se subvenciona parte del coste de los proyectos técnicos de rehabilitación integral de los edificios. Aquí se trata fundamentalmente de activar la demanda de la rehabilitación energética más a largo plazo. Bueno, por ir un poquito al grano, ¿qué actuaciones serían subvencionables? Bueno, pues en el caso del programa 3, del programa de los edificios, aquellas actuaciones que cumplan estos dos hitos, no los dos a la vez, que mejoren o que reduzcan el consumo de energía primaria no renovable en al menos un 30%, el consumo de energía, en definitiva, pero también la demanda energética en al menos de calefacción global anual de calefacción y de refrigeración en al menos un 35%. Los dos a la vez, como comentaba. Claro, esta doble exigencia supone que a mayores se pueden realizar otras actuaciones, esto se tiene que cumplir, pero es probable que no se consiga si no hay una mejora en la envolvente del edificio. Es probable que si se hacen unas actuaciones menores no se consiga esto. Si no queremos llegar a tanto, hay otra línea que es menos exigente, por decirlo de alguna manera, que es la línea de ayudas a la mejora de la eficiencia energética de viviendas, que en esta los porcentajes son también de un 30% de reducción del consumo o de un 7% en el de la demanda. Yo no soy experta, pero mejorar un 7% la demanda energética, la demanda energética, pues probablemente se consigue a través de cambio de algunas instalaciones, como puede ser, por ejemplo, las ventanas. Muchos ciudadanos conocen estas ayudas como las ayudas de las ventanas. Bueno, porque es verdad que es muy probable que a través de un cambio de unas ventanas a otras más eficientes se llegue a ese 7% al que me refería. ¿De acuerdo? Hay dos cuestiones importantes de todo lo que se podría destacar, y es que no resultan en ningún caso subvencionables actuaciones de inversión en generadores térmicos que utilicen combustible de origen fósil. Que esto se pregunta muchas veces y volvemos a lo mismo. Vamos a una tendencia hacia las energías renovables y por tanto son las que se subvencionan. Estas por tanto no entrarían. Hay otro tipo de ayudas de otras entidades, pero no entrarían en estas cuantías. Y luego también es bastante interesante que ambas convocatorias también subvencionan actuaciones a fecha posterior al 1 de febrero de 2020, o sea, son retroactivas. Ya sabéis que en el derecho generalmente todo es hacia el futuro, bueno, pues salvo en beneficio del administrado, como sería este caso, y sí se podrían incluir facturas de actuaciones realizadas con fecha posterior al 1 de febrero de 2020. Bueno, sobre esto habría mucho que hablar, pero es posible que también que se puedan incluir en las solicitudes de ayudas que se han convocado. Y luego, pues en el programa 5, la elaboración del libro de edificio existente, lógicamente, y la redacción de proyectos de rehabilitación integral de edificios, como comentaba antes. Eso es lo que es el objeto de la subvención. ¿Qué dotación presupuestaria tenemos a día de la fecha? Es decir, ¿cuánto dinero hemos puesto en circulación ya cuando hemos convocado? Lo que voy a comentar ahora no es el total del dinero, como vais a ver, pero sí, es muy probable que venga más. Lo que pasa que os voy a explicar las dificultades que tenemos para llegar a obtener más dinero. Decía al principio que para los 5 programas tenemos hasta 161 millones de euros. Bueno, de momento hemos empezado en las convocatorias con el programa de barrios, está dotado con 18 millones de euros, 18,7, igual que el programa para el libro del edificio, igual que el programa para el edificio, para la rehabilitación del edificio y para el programa de viviendas. Es decir, el programa 1, el 3 y el 4 tienen un total, cada uno de ellos, de 18 millones, que serían 37 por un lado, más otros 18, que no los he contabilizado aquí, y el libro del edificio existente, que tiene 4,5 millones de euros convocados. Aquí sí que hay un tope, es decir, ese Real Decreto al que me refería al principio nos marca a las comunidades autónomas unos mínimos y unos máximos. En concreto, para el libro de edificio existente no se puede poner más del 9% de los 161 millones de euros, ¿de acuerdo? Que todavía no los hemos agotado porque faltaría dinero por venir. Vamos a ver cómo va funcionando. Este es el tope, podemos poner menos. Según vaya funcionando, pues iremos manejando, porque esto ya va a depender de lo que quieran los ciudadanos. Y a la vez nos han puesto otro mínimo.
En concreto, para el programa de barrios, el mínimo es destinar el 30% de esos 161 millones que ha correspondido a Castilla y León, ¿de acuerdo? Es decir, que como mínimo 48 millones de euros tienen que ir al programa de barrios, de aquí a 2026, ¿de acuerdo? Luego, pues en función de cómo, en principio la idea que hemos manejado, como no sabemos cómo van a reaccionar los ciudadanos, pues hemos ido colocando pues de forma paritaria, a medida que hemos ido recibiendo dinero, porque ahora mismo las comunidades autónomas no hemos recibido el 100%. Y aprovecho para contaros esta cuestión, ¿no? Hemos ido recibiendo, bueno, en principio la distribución, si os interesa por curiosidad, la distribución que se ha realizado por comunidades autónomas ha sido en función del número de hogares existentes. A Castilla y León le ha correspondido un 5,4 del total de los fondos y bueno, pues así ha sido, ¿no? De hecho, esa es la razón por la que hemos recibido esos 161 millones. Bueno, para que recibamos la totalidad o esa cuantía total, nos han ido dando dinero a todas las comunidades autónomas, digamos que sin ninguna exigencia previa, más allá de haga usted la convocatoria. Bien, una vez que ya la hemos convocado, se ha puesto un hito para todas las comunidades autónomas bastante exigente, y es que en noviembre de 2023 tenemos que haber rehabilitado, o se tienen que haber rehabilitado por los ciudadanos un número concreto de viviendas. En el caso de Castilla y León son 8.000 viviendas. Son muchísimas viviendas porque fijaros que dentro del programa de barrios, lo que antes eran los ARRUs, en 4 años hemos rehabilitado 13.000. Luego 8.000 de aquí a 2023, haciendo las convocatorias en 2022, es una auténtica barbaridad. Mal de muchos, consuelo de tontos, porque todas las comunidades autónomas, así ese hito es muy alto para Castilla y León, es muy alto también para las demás, o sea, no estamos en una situación peor, es un hito pues muy elevado en el que estamos, ya lo hemos puesto de manifiesto en el Ministerio, y también es verdad que el Ministerio, bueno, pues recibe su correspondiente dosis de exigencia de Europa. Entonces esto es un poco, bueno, vamos a ver cómo vamos todos y en función de cómo vayamos, pues a ver si es posible rebajar un poco esta exigencia. Lo digo porque, como opinión personal, yo creo que a 2026 sí llegaríamos, probablemente llegaríamos, desde luego a los 8.000 y bastantes más. Es decir, yo creo que sí llegaríamos probablemente a ejecutar o a gastarnos, por decirlo de alguna manera, poner en circulación todo ese dinero. A lo mejor en esa fecha no, salvo que consigamos que el Ministerio cuente, pues porque solo quiere contar las viviendas que se rehabilitan en el programa 3, en el programa de los edificios, que es el más importante, claro, pero porque los barrios que son muy importantes van más lentos. Bueno, veremos a ver qué pasa, pero sí que es importante que la ciudadanía sepa pues que a lo mejor llega un momento en el que no vamos a recibir más dinero porque no hemos sido capaces de cumplir esas previsiones que se nos exigían a nivel europeo. Bueno, como decía, sí que comento ahí que estas primeras cuantías, que es con las que si miráis ahora la convocatoria y os vais a la convocatoria, veis 18 millones, y entonces decís, pero bueno, no había hasta 48. Bueno, pues efectivamente serán objeto de ampliación en próximas convocatorias a medida que se vaya agotando el crédito presupuestario. Y si vemos que un programa va muy bien, por ejemplo el de edificios, y el de viviendas no, pues le dotaremos con más. O sea, aquí no vamos a adoptar más criterio que el que la propia ciudadanía nos pida, nos exija o según se vaya comportando. Bueno, interesante. Bueno, ¿y cuánto dinero de subvención puedo llegar a obtener? No es tan mal, o sea, lo digo porque en relación con cuantías que hemos conocido en fechas anteriores, yo creo que a la ciudadanía hay que trasladarles que no creo que nunca vuelva tantísimo dinero en estas condiciones para la rehabilitación energética residencial. Entonces, bueno, hay que intentar convencerles de que es el mejor momento. En la convocatoria de edificios, la más importante, pues oscilan en función del ahorro energético. Os pongo ahí las cuantías medias, por decirlo de alguna manera. Claro, no es lo mismo, si me voy a un ahorro energético muy elevado, obtendré más ayuda. También es verdad que voy a necesitar más dinero, porque las obras que voy a necesitar son más caras, ¿no? Pues más o menos entre los 6.300 y los 18.800 euros por vivienda. Se prevé la posibilidad de ampliación en los supuestos de vulnerabilidad económica, igual que ocurre en los barrios. Es decir, si los ciudadanos que la solicitan tienen una situación económica muy precaria, pues 1,5 veces el IPREM o 2,5 o 3 si tienen un grado de discapacidad o varios miembros en la unidad de convivencia, podrían llegar a unos topes mucho más elevados de ayudas y de porcentajes de subvención. Esto iremos viendo, a ver quién lo va solicitando y cómo lo vamos haciendo. En el caso de la convocatoria de viviendas, el importe máximo
de la subvención es el 40% del coste de la actuación con un tope de 3.000 euros por vivienda. Puede ser menos en función de cuál es el coste que se prevea. Y en el caso del libro del edificio existente, bueno, esto es un poco complicado, lo comento así un poco de pasada porque varía en función del número de viviendas. Por ejemplo, si hablamos de viviendas unifamiliares y edificios plurifamiliares de hasta 20 viviendas, pues entonces vamos a poder obtener hasta 700 euros más una cuantía de 60 euros añadidos por vivienda. Si son plurifamiliares de más de 20 viviendas, bloques de más de 20 viviendas, pues 1.100 euros más una cantidad de 40 euros por vivienda y con una cuantía máxima de subvención de 3.500 euros. Es importante saber, que hemos incluido para fomentar las ITES, que si no se dispone de inspección técnica de edificios, la ayuda podrá incrementarse en un 50%, salvo edificios que ya tuvieran que contar con ella. No os preocupéis porque os voy haciendo fotos, voy a facilitarla y se la he dejado ya a Miguel Ángel, o sea que la podéis distribuir, porque nada de lo que estoy diciendo aquí es mentira. O sea que... Bien, luego, si lo que hemos ido es a la redacción de proyectos técnicos de rehabilitación, pues la cuantía máxima de la subvención será la obtenida de la siguiente forma. En el caso de viviendas unifamiliares también de hasta 20 viviendas, o viviendas unifamiliares o bloques de hasta 20 viviendas, 4.000 euros máximo, más una cantidad de 700 euros por vivienda. Y en el caso de edificios de más de 20 viviendas, bloques de más de 20 viviendas, 12.000 euros más una cantidad de 300 euros por vivienda, con una cuantía máxima subvencionable de 30.000 euros. Plazos de presentación. Bueno, están abiertas todavía durante mucho tiempo y me gustaría explicar por qué esta diferencia entre unos plazos y otros. Para la presentación de solicitudes en la convocatoria 3 y 4 en edificios y en viviendas, el plazo se inició el 8 de julio, que fue el día posterior a la publicación en el boletín, y finaliza el 30 de junio de 2023. En el caso del libro del edificio existente, empezamos el 17 de septiembre, pues que se publicó el 16 y lo hemos prorrogado, o está vigente, no lo hemos prorrogado, no, está activa la convocatoria, se pueden presentar solicitudes hasta el 31 de octubre de 2025, ambos inclusive. ¿Por qué esta diferencia? Se entiende quizás con el siguiente punto, con los plazos que hay para ejecutar las actuaciones subvencionables. Me explico. En el caso de la convocatoria de edificios, si el plazo para ejecutar las obras son 26 meses, contados a partir de la fecha de concesión de la ayuda, yo tengo que ir restando esos meses para no conceder una ayuda y que se me pase el plazo de mayo de 2026, ¿de acuerdo? Por eso hemos puesto esa fecha tope para poder manejar las administraciones un plazo mínimo y poder reportar datos a Europa, ¿de acuerdo? Porque a partir de ahí, lo que no esté ejecutado, pues la subvención se pierde. Además, bueno, son 26 o 28 meses según qué tipo de edificios sean. En el caso de las convocatorias de viviendas no puede exceder de 12 meses, ¿de acuerdo? Vale, la forma de presentación. Bueno, la forma de presentación hemos dudado porque para nosotros, lógicamente, la forma de presentación más ágil es la electrónica. Una vez que ya has entrado en la dinámica de la electrónica, pues realmente la que sea presencial la vamos a tener que digitalizar nosotros, por decirlo de alguna manera, hacer la telemática nosotros, ¿no? Porque luego pues todo va a un programa informático y entonces es un trabajo doble. Y algunas comunidades autónomas lo han puesto solamente telemáticas. Lo que pasa que, bueno, pues han vulnerado la ley realmente, porque la ley 39 de 2015 permite a las personas físicas, o sea, los que no estén obligados a relacionarse electrónicamente, pues a que pueden relacionarse con la administración presencialmente, por decirlo de alguna manera. Entonces también están habilitadas pues todos los registros pertinentes para que se puedan hacer las solicitudes de forma presencial. Luego lo comentaré, pero bueno, aquí creo que es fundamental la actuación de los agentes rehabilitadores, que sean en definitiva los que se conviertan en gestores llave en mano y que lo hagan todo pues de forma telemática. Luego hablamos si queréis de ello. Importante también el régimen de concesión. Aquí no hay concurrencia competitiva, o sea, no hay unas solicitudes y luego analizamos quién es el que más derecho tiene a esa subvención por el nivel de ingresos o porque ha presentado la mejor solicitud. No. Aquí, pues desgraciadamente, es por orden de entrada de solicitudes hasta que se agote el crédito.
¿Por qué ha sido así? Pues bueno, pues porque al final se trata de cumplir unos objetivos en un determinado momento, de tal forma que son por orden de entrada. Yo procuro decirles a los ciudadanos que no se agobien, porque hay muchísimo dinero, o sea, hay que, bueno, yo no tengo una varita mágica y lo mismo dentro de 15 días hemos agotado el crédito y ya no puedo aceptar más. Pero sí que nos ha pasado con otras convocatorias, por ejemplo con el bono joven, con esta idea la gente presenta un papel y se cree que con eso ya ha entrado en la lista, en el ranking, y no, en la prelación, no. Hasta que no esté la documentación, claro, se empieza a contar desde que la documentación se presenta completa, porque si no cualquiera presentaría su DNI, su solicitud con su nombre y apellidos, y ya presentaré dentro de un mes toda la documentación. No, se les requiere y hasta que la documentación no esté completa, no se les tiene en cuenta, con lo cual más vale presentarlo bien y hacer una buena solicitud para no colocarte otra vez en el último lugar. Bueno, nosotros también iremos resolviendo, pues no vamos a resolver todos los días, lógicamente, en el momento en el que tengamos un volumen razonable de solicitudes, pues iremos resolviendo. Beneficiarios. Bueno, esto lo voy a contar muy deprisa porque podría simplemente decir que los beneficiarios son los dueños o los usufructuarios de las viviendas, ya sea personas físicas, ya sea personas jurídicas, ya sea de forma unilateral, por decirlo de alguna manera, o de forma colectiva, ¿de acuerdo? O sea, agrupaciones de propietarios, comunidades de propietarios. En los tres casos es igual, no voy a descender a ello porque es básicamente descender a la convocatoria. Pero evidentemente esto está destinado al propietario del edificio, aunque lo pida un tercero, ¿de acuerdo? Y ahí es donde entra en juego la figura del agente rehabilitador, el agente o gestor de la rehabilitación, porque también es un coste subvencionable. Entonces todo esto que os estoy explicando y que me estoy saltando lo más complicado, que es ese apartadito en el que pone, a ver, ¿qué tengo que presentar? Pues todo eso que yo me lo estoy saltando, pues evidentemente hay que ayudar al ciudadano y hay que intentar pues, hacerle la solicitud de la mejor manera posible y a ser posible pues, a través de comunidades de propietarios. Nosotros no es que queramos promocionar al agente o gestor de la rehabilitación, sino que nos parece evidente que así se va a conseguir pues, una actuación mucho más prolongada en el tiempo y mucho mejor gestionada. Bueno, voy acabando. Los objetivos que persiguen las convocatorias, no hace falta que entre en ellos, pues lógicamente mejorar la eficiencia energética, conseguir una reactivación de la actividad económica a través de la construcción, etcétera, etcétera. Pero quiero dedicar unos minutos al programa 1 y al programa 6, al programa 1 que es el programa de barrios. Bueno, con esta línea, con este programa 1, la Junta de Castilla y León y el resto de comunidades autónomas vamos a poder continuar con la ejecución de los programas de ayudas a la rehabilitación residencial de barrios. Digo continuar porque hasta ahora esto estaba en otro paquete, por decirlo de alguna manera, en otro instrumento que eran los planes de vivienda que se cofinancian entre el Estado y las comunidades autónomas, que durante los últimos 4 años tenían como dos patas, la rehabilitación por un lado, donde estaba también la accesibilidad, que luego si queréis os cuento dónde ha quedado, y las ayudas al alquiler. Pues toda la parte de rehabilitación ha salido de los planes estatales, de hecho el plan estatal y autonómico 2022-2025 no tiene nada de rehabilitación energética porque está en estos fondos. Pero eso no significa que efectivamente no haya un programa específico de barrios. Está aquí, cuenta con una dotación mucho mayor que la anterior, porque nosotros en los últimos 4 años disponíamos de 18 millones de euros y ahora vamos a disponer de un mínimo de 48. O sea que fijaros de lo que estamos hablando de un salto cuantitativo y también cualitativo. Bueno, ¿con qué ayuntamientos estamos trabajando? Pues en el caso que nos importa, estamos trabajando lógicamente con el Ayuntamiento de León. Lo dejo si quieres para luego y luego comentamos sí. el ARU que tiene iniciado y que se ha solicitado por parte del Ayuntamiento en la zona norte. Bueno, solamente aquí os quería recordar precisamente unos datos de León para que los tengamos en la cabeza, ¿no? ARUs, pues en total se han realizado ya, entre ARIS y ARUs, un total de 6 fases, por decirlo de alguna manera. Se habían rehabilitado 1.510 viviendas con una inversión de 28 millones de euros. Inversión, no subvención. Porque de hecho las subvenciones no solamente es autonómica, sino que también, y del ministerio, sino que también ha sido de las 3 administraciones, por decirlo de alguna manera.
Y a eso le sumaríamos esas otras convocatorias que hemos ido haciendo, que ahora se han sustituido por las del libro del edificio, perdón, por las del edificio y las de la vivienda, que se conocían como las de eficiencia energética antiguas, que desde que han existido, pues también en León se han realizado bastantes actuaciones, se han rehabilitado un total de 234 viviendas y se han invertido 3,5 millones. Si sumamos ambas cuantías, bueno, pues en los últimos 10 años se ha hecho bastante en materia de rehabilitación edificatoria, energética y no energética también. Y ya por último, o casi lo último, el otro programa que me faltaba, que es el programa 6, el programa de construcción de viviendas eficientes para el alquiler social, que es el programa 6. Bueno, este programa lo que pretende o lo que permite, como os decía, era que las administraciones podamos construir viviendas con un alto nivel de eficiencia energética. No son niveles passive house, pero sí son niveles bastante elevados. Esos fondos vienen con la posibilidad de financiar una parte de la inversión, de tal forma que más o menos, en la previsión que hemos hecho se financiaría el 50%. ¿Cuál es la previsión de Castilla y León? De común acuerdo con los principales municipios, con los municipios capitales de provincia, pues hemos acordado con ellos, también con el de León, poner en marcha o utilizar este programa para construir viviendas en alquiler social destinadas preferentemente a jóvenes y en un modelo hasta ahora desconocido, desconocido en Castilla y León, no, por parte de la Administración, que la Administración nunca ha puesto en marcha, que son las viviendas colaborativas, más conocidas como cohousing, en las que queremos ver cómo funciona. Es decir, nosotros hemos pensado, hacemos muchas cosas, otras que no os voy a contar aquí, y nos faltaba, bueno, una era esta, ¿no? Entonces pensábamos que los jóvenes hoy en día, muchos, pues viven en habitaciones, en muchas capitales de provincia, y que a lo mejor era el momento de permitirles lo mismo, pero de una forma un poco más cómoda, por decirlo de alguna manera. Bueno, entonces nos faltaba modificar la ley. Hemos modificado la ley en el siguiente sentido. Claro, ¿qué suelo disponemos las administraciones? Pues muchas veces los suelos dotacionales, en los que además se permitía también ya el residencial, pero no estaba claro qué tipo de residencial. Hemos modificado la ley de vivienda para permitir en los dotacionales, pero no solo en los públicos, sino también en los privados, que se puedan construir viviendas, preferentemente para jóvenes, y siempre que se vayan a destinar al alquiler social, y sin posibilidad de descalificación o desclasificación, como queráis denominarlo, o sea, de por vida. Bueno, veremos a ver cómo funciona, y ese modelo significa que como máximo tienen que tener 60 metros cuadrados útiles, y nosotros la previsión que tenemos es hacer esas viviendas en 60 metros cuadrados útiles aproximadamente, no, 65 en total podrían ser metros cuadrados útiles, y aparte estarían la zona colaborativa, que básicamente hemos pensado pues en esos metros cuadrados que te da igual tener en otro sitio, como es por ejemplo la lavandería, o sea, la zona de lavado, que te da igual poner la lavadora en un sitio que en otro y te ahorras espacios y metros cuadrados y por tanto también pago del alquiler, porque eso lo pagaría el dueño, o sea, serían zonas comunes que dependerían en este caso de la administración autonómica o municipal según los casos. Bueno, en el caso concreto de León tenemos pensado una actuación que llegaría hasta las 100 viviendas y estamos en marcha. Digo que estamos en marcha porque aquí también tenemos el tope de 2026. Nos preocupa sobre todo una cosa, y es que bueno, nos está pasando que algunas licitaciones se están quedando desiertas y no sabemos muy bien por qué. No sabemos si es por el incremento de los precios de los materiales o por el problema que está habiendo de mano de obra, pero bueno, eso si queréis lo dejamos para el debate. Solo quería terminar, y ahora ya sí, como veis ya pone muchas gracias, entonces que ya acabo, solamente recordaros un par de cosas. Uno, que la información está en la página web, las convocatorias y todo esto está en la página web de la Junta, y luego una parte en la que se nos olvida muchas veces entrar y que hay que contar también a los ciudadanos, y es el tema de las desgravaciones fiscales. Ha habido una importante reforma de la ley del impuesto de la renta a las personas físicas, en las que además, porque esto también era una cosa que muchas veces decíamos al Ministerio, oye, es que les estamos dando ayuda a unos señores que luego se la quitamos en el impuesto de la renta a las personas físicas, o sea, le das un dinero para la rehabilitación de su edificio a personas con pocos recursos y luego llega la renta y le pegas el rejón. Entonces, claro, la gente dice, déjame como estoy, que ya me pondré una mantita y iré un poquito más caliente por la casa, ¿no? Entonces, bueno, eso sí que es importante, fue un Real Decreto Ley que ya luego ha pasado en la convalidación legislativa y hay que ir a la ley que regula el impuesto
de la renta de las personas físicas para ver cómo ha mejorado, porque hay una mejora importante, una desgravación importante, de momento para 2022, pero supongo que lo permitirán también en el resto de ejercicios fiscales. Y luego también la importante modificación que hubo de la ley de propiedad horizontal para permitir que los acuerdos de las comunidades de propietarios no requirieran más que la mayoría simple del número de propietarios para poder acometer las obras de rehabilitación, para no impedirlas en definitiva y que bastara la mayoría simple. Y ya está la pantalla en negro, con lo cual os cedo la palabra. Muchas gracias y estoy para lo que queráis comentar.